Buen día, doctor. Nosotros somos el equipo número 7. Los integrantes somos Moisés David Flores Cantú, Fabio Juárez Barrera, Melisa Méndez Casiano, Rosa Fabiola Reyes Peláez, Claudia Angélica Frida Salmerón Hernández, Flor Lisbeth Vega Cabral y Salvador Merecio Zamora, su servidor. Y nosotros en esta ocasión le vamos a exponer el síndrome de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. A continuación, mi compañera les va a explicar el concepto de esta enfermedad. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es una afección en la cual el cuerpo produce demasiada hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética es una sustancia producida naturalmente en el hipotálamo. Esta hormona ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua que su cuerpo pierde a través de la orina. Y este síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética provoca que el cuerpo retenga demasiada agua. Por eso, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es un conjunto de síntomas que provocan que la concentración de soluto de la orina esté muy alta, así como la expulsión de sodio a niveles altos en la orina y niveles de sodio bajos en plasma. Es una complicación que fundamentalmente se podría decir que rompe con el equilibrio osmótico. La vasopresina u hormona antidiurética liberada de manera inadecuada libera una cascada de complicaciones que se les explicará más adelante. En cuanto a su etiología, la secreción inapropiada de hormona antidiurética tiene diferentes causas. Estas incluyen producción ectópica de hormona antidiurética por cáncer pulmonar u otras neoplasias, liberación ectópica inducida por enfermedades o fármacos y administración exógena de hormona antidiurética, desmopresina o grandes dosis de oxitocina. Las formas ectópicas son consecuencia de la expresión irregular del gen arginina vasopresina por cánceres primarios o metástasis. Las formas eutópicas surgen más a menudo en personas con infecciones agudas o apoplejía, pero también se han vinculado con otras muchas enfermedades o lesiones del sistema nervioso. Se desconocen los mecanismos por los cuales estas enfermedades interfieren en la supresión osmótica de hormona antidiurética. El defecto en la osmorregulación adopta 4 formas diferentes. En una de las más comunes, la secreción de hormona antidiurética conserva su respuesta completa a los cambios en la osmolaridad y el sodio plasmáticos, pero el umbral o punto de ajuste del sistema osmorregulador es anormalmente bajo. Estas personas difieren de los que tienen otros tipos de síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, en que pueden suprimir al máximo la hormona antidiurética plasmática y diluir su orina. Si el ingreso de líquido es lo suficientemente grande como para disminuir su osmolaridad y sodio plasmáticos hasta el punto de ajuste más bajo. En casi todos los pacientes, el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética se resuelve y remite en forma espontánea en 2 a 3 semanas, pero cerca del 10% de los casos son crónicos. Otro subgrupo más pequeño, cerca del 10% del total, muestra antidiuresis inapropiada, sin un defecto demostrable en la osmorregulación de hormona antidiurética plasmática. En algunos de los pacientes, casi todos niños de corta edad, la antidiuresis inapropiada puede atribuirse a una mutación constitutivamente activadora del gen receptor B2. Esta variante poco común puede denominarse síndrome de antidiuresis inapropiada nefrógena familiar para diferenciarla de otras causas posibles. La antidiuresis inapropiada en estas personas parece ser permanente, aunque la hiponatremia es variable y tal vez se debe a diferencias individuales en el consumo de líquidos. Hola, mi nombre es Salvador Merecio Zamora. Yo les voy a hablar sobre la fisiopatología del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o vasopresina. Bueno, en la fisiopatología tenemos que la disminución de la osmolaridad y el sodio plasmático, junto con el aumento de volumen extracelular e intracelular, son proporcionales a la cantidad de agua retenida. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros sabemos que la vasopresina
causa permeabilidad en las membranas en el proceso urinario. A una mayor concentración de vasopresina en las membranas hay una reabsorción continua de agua, por lo que la cantidad de soluto se va a concentrar. Aumenta la filtración glomerular y la hormona natriurética auricular y suprime la actividad de la renina plasmática, lo que intensifica la excreción urinaria de sodio, que es lo que explicaba hace un momento sobre la permeabilidad de la membrana. Al haber una concentración alta de sodio en el producto urinario, en los niveles plasmáticos va a bajar el nivel de sodio por la retención que hay dentro de la misma orina, lo que va a provocar un estado de hiponatremia en el paciente. Básicamente, cuando nuestro cerebro secreta de más hormona antidiurética, para resumir y poner en contexto, nuestra membrana urinaria va a reabsorber el agua y va a crear un estado en el que el soluto concentrado de la orina se va a concentrar de más y nos va a provocar un estado de hiponatremia, o sea, un bajo nivel de sodio en el plasma. Entre las manifestaciones clínicas encontramos una retención excesiva de agua, orina concentrada, aumento de sodio en orina y también baja osmolaridad plasmática e hiponatremia. Probablemente eso en respuesta a un exceso de la hormona antidiurética, ya que condiciona una retención de agua y la eliminación de sodio por la orina, lo que produce hiponatremia, hiposmolaridad e hiperosmolaridad de orina. La clínica de la hiponatremia se debe a la disfunción neurológica provocada por la sobrehidratación neuronal secuente a la hiposmolaridad. En general es poco expresiva y depende de la intensidad de la misma y de su velocidad de instauración. En las hiponatremias hiposmolares se va a establecer un gradiente osmolar entre el interior y el exterior de la célula. Este gradiente va a condicionar el paso del agua al interior de las células para intentar restablecer la osmolaridad plasmática normal. Esto va a producir en distintos grados edema celular con importancia sobre todo a nivel cerebral. Como mencioné anteriormente, la clínica va a depender de la velocidad de instauración del cuadro. Y pues así los pacientes que presentan una hiponatremia crónica pueden presentar sintomatología menos importante, incluso con niveles de sodio plasmático más bajos. Estos síntomas pueden ser desde gastrointestinales, como lo son las náuseas y el vómito, hasta una afectación del sistema nervioso periférico que puede llegar a causar calambres, alteraciones visuales e incluso puede llegar a causar alteraciones del sistema nervioso central como cefalea, letargia, convulsiones e inclusive el coma. No se sabe muy bien por qué motivos, pero la clínica aparece de manera más intensa y con mayor frecuencia en mujeres jóvenes y en adolescentes de ambos sexos. El diagnóstico de la hiponatremia requiere de una adecuada historia clínica. Además que para el diagnóstico es suficiente con la determinación del sodio en plasma. Y ya una vez confirmada la hiponatremia, en la mayoría de los casos, pues será suficiente con una buena anamnesis. Es decir, conocer si hay antecedentes de vómito, diarrea, quemaduras, algún tratamiento diurético o algo que nos dé una causa del síndrome. También el descartar fármacos que pueda tomar el paciente y una exploración física completa, valorando en esta el volumen extracelular y para detectar signos de deshidratación o edema. Y a su vez con la determinación de iones en sangre y orina, osmolaridad en sangre y orina, y esto nos aportará información valiosa. También el aplicar pruebas de función renal, ácido úrico, hormonas tiroideas, cortisol, triglicéridos y proteínas totales, pero esto ya es más como estudios complementarios. El diagnóstico. Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia Angélica Frida Salmerón Hernández y voy a hablar de lo que es el diagnóstico de certeza. El SIAD o síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética
Es un diagnóstico de exclusión y casi siempre se establece con base en la anamnesis, la exploración física y los datos básicos del laboratorio, que en sí no se manifiestan signos evidentes de expansión o contracción volumétrica. Pero, en este caso, si los datos son ambiguos o contradictorios, es conveniente medir la actividad de la renina plasmática o la velocidad de la excreción urinaria de sodio a condición de que la hiponatremia no esté en la fase de recuperación o se deba a un defecto primario en la conservación renal de sodio, abuso de diuréticos o hipoaldosteronismo hiporreninémico. Y bueno, en pacientes que cumplen con los 3 criterios clínicos de hiponatremia tipo 3, es decir, eubolémica, habrá que medir también el nivel de cortisol plasmático matinal para descartar una insuficiencia suprarrenal secundaria. Si el cortisol plasmático matinal es normal y no hay antecedentes de náusea o vómito, se confirmará el diagnóstico de SIAD, y este puede ser incluso un indicador de cáncer, apoplejía o neumonía. El tratamiento va a ser enfocado dependiendo de la severidad de nuestro paciente. Es decir, si el síndrome se encuentra sintomático y agudo, uno de los objetivos del tratamiento debe ser aumentar la osmolaridad o el sodio plasmáticos a una velocidad aproximada de 1% por hora, con el objetivo de alcanzar concentraciones cercanas a los 270 miliosmoles por litro. Debe realizarse primero la infusión de solución salina hipertónica al 3% con una velocidad del 0.05 mililitros por kilogramo de peso corporal por minuto. Y además la administración de un antagonista de hormona antidiurética combinado, el cual va a ser el conilaptán, conocido comercialmente como Vaprisol, el cual se ha aprobado para el tratamiento intravenoso hospitalario, es decir, deberá administrarse con dosis de 20 miligramos vía intravenosa durante 30 minutos, seguida de infusión continua de 20 miligramos cada 24 horas. Otro escenario sería que el síndrome sea crónico o con síntomas mínimos, es decir, que como objetivo será el disminuir el consumo total de todos los líquidos, cerca del 500 mililitros. Se recomienda la administración de tolvaptan, el cual se conoce comercialmente como Samska, el cual deberá administrarse vía oral con una dosis inicial de 15 miligramos con aumento de 30 a 60 miligramos a intervalos de 24 horas según el efecto deseado. El pronóstico de nuestro paciente dependerá de la severidad de su situación, es decir, si nuestro paciente presenta hiponatremia generada en menos de 48 horas, es muy probable que presente alguna de las complicaciones posibles, mientras que si la hiponatremia se desarrolla lentamente en el transcurso de días o semanas, esta puede tener una menor posibilidad de complicarse, ya que las células del cerebro también tienen tiempo suficiente para ajustarse y los síntomas agudos como la hinchazón de cerebro no presentarían una severidad. Aún así, en casos graves, el nivel bajo de sodio puede llevar a disminución de la lucidez mental, alucinaciones o coma, una hernia cerebral o, en determinado caso, la muerte. Sin embargo, esto debe ser evitado dependiendo de nuestro tratamiento y nuestro abordaje médico. Gracias por su atención.